Hola amigos. A pesar de la negativa a suministrar cazas a Ucrania, en las últimas semanas, la administración de Biden ha estado activamente enviando señales a los aliados europeos sobre tal posibilidad, según informa la CNN. La Casa Blanca dejó claro a Bruselas que permitiría la entrega de cazas F-16 de la Fuerza Aérea de países europeos a Ucrania. Según el canal de televisión estadounidense, citando fuentes no identificadas en la administración Biden, algunos congresistas y aliados de la OTAN están presionando al presidente, exigiendo que se proporcionen aviones a Kiev. Creo que aunque es obligado hacerse eco de la noticia, también es necesario no dejarnos que la OTAN nos tomen por gilipollas a todo el planeta. La OTAN ya sabe desde el primer día de la operación rusa en Ucrania, que había comenzado la última fase de la Tercera Guerra Mundial, que la propia OTAN estaba preparando desde 1997 cuando empezó a ampliarse hacia el este después de la caída de la Unión Soviética. Y que el paso definitivo lo dio en 2014 con el golpe de Estado en Ucrania. Desde ese mismo día, ya solo era cuestión de tiempo que comenzara en serio. Igual que solo es, o era, cuestión de tiempo, que la OTAN ha traslada, y trasladará toda la parafernalia de armas y soldados que necesiten el frente de Ucrania. Que siempre empiezan con la misma cantinela para hacerse los despistados, cuando dicen que no entregarán a Ucrania tal o cual armamento, mienten. Saben de antemano que ese armamento se llevará a Ucrania cuando lo vean conveniente o cuando puedan. Por eso, del imperio de las mentiras solo se pueden recoger reseñas que nos indiquen por dónde van los tiros. Unos tiros que la única forma de evitarlos es si la OTAN percibe que puedan ser aniquiladas nuestras naciones, sin posibilidad de salvarnos. Llegados a ese esquema mental, es cuando podrían aceptar parar todos los motores, concediendo a Rusia lo que Putin propuso en el ultimátum de diciembre antes de la operación en Ucrania. Sin esa percepción todo será inevitable. Solo es cuestión de tiempo en esta danza del apaleamiento, donde solo esperan el momento que crean más propicio para darle el primer golpe. Vamos a ver algunas señales que nos traen los vientos de distintos lares. Este viene de Japón. La jefa de la Comisión Europea en la cumbre del G7 en Hiroshima, se opuso a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, siguiendo a Josep Borrell, anunció que la Unión Europea no dejará de suministrar ayuda militar a Kiev, para lo que prevé ampliar el llamado Fondo Europeo de Paz. Este es el mismo fondo que Vasilij Nevencia, representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, propuso hoy a Bruselas para rebautizarlo como Fondo Europeo de Guerra, lo que, por supuesto, reflejaría fielmente la esencia de la acumulación de estos recursos financieros por parte de los europeos. Von der Leyen también se pronunció hoy en contra de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Según ella, las negociaciones de paz son negociaciones en igualdad de condiciones. Sobre esta base, tales negociaciones hoy deben ser rechazadas, porque hoy por hoy, negociaciones equitativas con Rusia, esto es imposible. Recordemos que Zelensky también se dirige a Hiroshima para estar sentado en la mesa del G7, el jefe del régimen de Kiev volará a Japón en un avión militar estadounidense desde Arabia Saudita, donde participará en la cumbre de la Liga Árabe. Otro viento nos viene de Bielorrusia, donde perciben que las acciones de la OTAN conducen a un conflicto global. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ve la amenaza de un conflicto global en las acciones de la OTAN. Así lo afirmó el líder bielorruso el 18 de mayo durante una reunión con los participantes en la reunión del Consejo de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Lukashenko declaró que los países de la OTAN están aumentando su presencia militar y su potencial ofensivo cerca de las fronteras occidentales de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, realizando ejercicios a gran escala y modernizando la infraestructura militar a un ritmo acelerado. Los estados individuales se han convertido en un campo de pruebas para la destrucción de armas occidentales antiguas, y la prueba de nuevas, subrayó el presidente de Bielorrusia. Después de la reciente entrada en la alianza de Finlandia y la próxima entrada de Suecia, una vez más hemos sido testigos de la expansión del bloque del Atlántico Norte. Tales acciones ponen al mundo en un borde muy peligroso de un conflicto global, dijo Lukashenko.
¿Qué tiene que ver una operación militar especial con esto? ¿O qué tiene que ver la entrada de Finlandia en la OTAN con la operación rusa en Ucrania? Absolutamente nada. A pesar de la rápida caída del nivel de vida y el deterioro de las perspectivas económicas en los países europeos, Occidente está aumentando las tensiones internacionales. Y, con las voces de algunos políticos, admite abiertamente que se está preparando para la guerra, agregó el líder bielorruso, que acusó que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa está trabajando para desatar una guerra. Gracias a los esfuerzos de Occidente, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa se está convirtiendo en una institución de presión y confrontación. Esto se anunció hoy en una reunión con los participantes en una reunión del Consejo de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dijo el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y si este conflicto estalla en Europa, es hora de reunirnos al más alto nivel, mirarnos y tomar algunas decisiones, o al menos hablar sobre lo que podemos hacer. Los rusos y yo hemos sugerido muchas veces, reunámonos y discutamos los problemas. Incluso antes de la operación rusa en Ucrania, pero nadie hace caso. Esto sugiere que necesitamos una cosa, necesitamos la guerra. Y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa están haciendo todo lo posible para llevarnos a esta guerra, para desatar esta guerra, dijo Lukashenko. Otro viento muy claro y sin ambajes, viene de las Naciones Unidas, donde el representante ruso Vasily Nevencia ha sido muy explícito y recordó a todos que Rusia se reserva el derecho de neutralizar amenazas. Rusia se reserva el derecho de tomar medidas que ayuden a neutralizar las amenazas a la seguridad del país, así lo afirmó el representante permanente de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Las amenazas a la seguridad nacional surgen en el contexto de los suministros de armas en curso a Ucrania, dijo el diplomático. Esto, entre otras cosas, habla de la participación sin precedentes de Occidente en el conflicto con Rusia. Los países occidentales sabotearon abiertamente la implementación de los acuerdos de Minsk, para continuar utilizando a las autoridades de Kiev, en su propio interés, agregó Nevencia. Durante su discurso, el representante permanente también recordó los objetivos de la operación especial. El diplomático aseguró que todos ellos se cumplirán, dijo Vasily Nevencia, en la sede de todas las naciones del mundo a quien quisiera escucharle. Pero a la hora de analizar las palabras de unos y otros hay que definir las de Vasily Nevencia. ¿A qué se refiere cuando alude a neutralizar amenazas? ¿A cuáles se refiere? Pues según mi apreciación, se refiere a la información que dio la agencia Reuters, de que la OTAN prepara un nuevo plan detallado para la guerra contra Rusia, que sitúa la reunión en julio de 2023 en Vilnius. Pero que yo la sitúo ya. En cualquier reunión que tengan los colonialistas, incluida la de estos días en Japón, los del G7, que tanto monta, porque la hidra tiene muchos nombres, entre los que destacan G7, OTAN, Unión Europea, Coalición Internacional, corregida a Coalición Colonialista Internacional. Si no lo hacen antes en Japón, en la cumbre de la OTAN en Vilnius en julio, se debe adoptar un nuevo plan para que el bloque rechace un ataque de Moscú después del éxito de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la operación rusa en Ucrania. ¿Qué se sabe de ese plan? Muchas publicaciones occidentales escriben que el plan está listo. Aunque Reuters lo llama secreto, por primera vez desde la Guerra Fría, miles de páginas describirán cómo actuará la alianza en una guerra con un enemigo como Rusia o China. Además del plan en sí, la OTAN proporcionará a los países miembros recomendaciones sobre cómo modernizar sus fuerzas y logística. Según expertos entrevistados por la agencia, la alianza ya no se prepara para librar una guerra nuclear a gran escala contra Moscú y sus aliados, apuntando más bien a conflictos regionales. La buena noticia es que estamos hablando de transparencia en el campo de batalla. Con todos los satélites, con toda la información, podemos ver que se está gestando una crisis, dijo el teniente general Hubert Cottereau, subjefe del cuartel general central de las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa, dijo a Reuters.
Esta transparencia es una de las razones por las que la OTAN, contrariamente a las demandas de los estados bálticos, no ve una necesidad urgente de aumentar el número de tropas en el este. Si los rusos llevan tropas a la frontera, nos pondrán nerviosos; si llevamos tropas a la frontera, los pondrá nerviosos a ellos. Desde 1990, el bloque se ha expandido unos 1000 kilómetros hacia el este y ha pasado de 12 a 31 miembros. La adhesión de Finlandia el mes pasado duplicó la frontera de la OTAN con Rusia a unos 2500 kilómetros. En 2022, la alianza acordó tener 300.000 militares en alerta máxima, frente a los 40.000 de principios de siglo. Según la web Politico, el primer escalón de la OTAN podría consistir en unos 100.000 soldados listos para ser enviados dentro de 10 días. Pueden ser reclutados de Polonia, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania. El segundo escalón son las reservas; deben estar listas para ser transferidas, por ejemplo, desde Alemania, dentro de 10 a 30 días. Según la publicación, según el nuevo plan, algunos países tendrán que aumentar el reclutamiento, muchos, para aumentar los gastos de defensa, y todos, para comprar más armas, municiones y equipos. Los funcionarios de la OTAN estiman que tomará varios años implementar completamente el nuevo plan. Ante esto, ¿qué respuesta pueden dar Rusia y China a la OTAN? Hay diferentes opiniones sobre la capacidad de la Federación Rusa para responder de inmediato. Hubert Kotereu cree que la OTAN está lista para él, al igual que el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer. Pero un excomandante de alto rango de la OTAN, el general Richard Sirleff, dijo a Newsweek, que la alianza no está preparada para ir a la guerra con Moscú si Rusia tiene éxito en la operación rusa en Ucrania, y que él llama el peor de los casos. Estar preparado para lo peor es movilizar reservas, y significa restaurar las capacidades perdidas desechadas por años de recortes en defensa. La OTAN cree firmemente, o se convence a sí misma, que el principio de defensa colectiva, según el cual un ataque a uno es un ataque a todos, salvará a todos, y que Washington definitivamente apoyará a los países de la OTAN en su defensa. Pero, a juzgar por la experiencia de la historia, la lealtad de Estados Unidos a sus juramentos es un mito que no se lo cree nadie, y solo lo utilizan cuando los mosqueteros se reúnen todos en sitios como las Azores, para aniquilar naciones que no tienen ninguna capacidad de defensa contra todos. Y si deciden entrar, o no entrar, en una confrontación directa con Rusia, serán los líderes de los países miembros de la OTAN quienes en teoría deben decidir colectivamente, y no Rob Bauer, o el secretario general Jens Stoltenberg. Y en las capitales de la OTAN hay diferentes opiniones al respecto. La mayoría de los líderes de Europa están en contra de una guerra europea a gran escala; además, no están dispuestos a sacrificar las garantías sociales y el crecimiento económico normal de sus países, en aras de las tareas militares de la OTAN. Por eso querrán que sea mucho más rentable para la alianza emprender una larga guerra de poder con la Federación Rusa en Ucrania para contrarrestar y debilitar a Rusia. Por tanto, si se aprueba un nuevo plan de defensa de la OTAN, será solo sobre el papel. Se sabe que el año pasado solo 7 países de 30 cumplieron con el requisito de destinar el 2% del PIB a la defensa del bloque. Pero claro, a ellos su prepotencia nunca les permite estimar la opinión de sus enemigos imaginarios como Rusia, por ejemplo, y ver hasta qué punto permitirán que la OTAN crezca como una bola de nieve, que termine aplastándole. Sobre eso creo que Dmitry Peskov disipó los sueños de Occidente de una victoria sobre Rusia con una frase. Dijo que una serie de errores de Occidente llevaron al hecho de que Rusia se vio obligada a lanzar una operación especial en Ucrania, después de lo cual agregó: Rusia es un país demasiado grande para ser tratado así, y Rusia es un país demasiado fuerte para rendirse. Lo que traducido a Román Paladino, quiere decir que Rusia llevará la guerra hasta las últimas consecuencias, sean las que sean, para que la OTAN no se convierta en una gran bola de nieve. El significado de su declaración no es solo enfatizar que Rusia nunca se rendirá, sino también enviar 2 señales a Occidente a la vez. La primera señal tiene mucho tacto en su significado. Consiste en que, en cualquier caso, Occidente deberá cumplir con las exigencias de Rusia, en las que insiste.
y que fue por falta de respeto a los intereses de la Federación Rusa que comenzó el conflicto ucraniano. Un intento de estrangular a Rusia en Europa del Este y el Mar Negro es la causa de la situación actual. La declaración de Peskov es un llamado a Occidente a observar un respeto elemental. Sin embargo, Rusia entiende claramente que las llamadas por sí solas no pueden cambiar la actitud de los países occidentales, y el argumento clave es el resultado en el campo de batalla. Ahí se decidirá todo. Por esta razón, Dmitry Peskov señaló directamente a Occidente: es simplemente imposible obligar a Rusia a rendirse. Ahora, el ejército ruso está en un fuerte modo de defensa y está listo para un conflicto prolongado, lo que no se puede decir sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el potencial decreciente de la OTAN, así lo ven también en la web, NTASE. Moscú no solo enfatiza que nunca se rendirá. Sin duda, esta es otra señal para Occidente y Ucrania: no sueñen con derrotar a Rusia en el campo de batalla, y la resistencia de los rusos no alcanzará su límite durante mucho tiempo. Por lo tanto, el mensaje del Kremlin en la voz de Dmitry Peskov indica que el debilitante conflicto de Occidente puede terminar rápidamente si se cumplen los requisitos elementales de seguridad de Rusia. Y el único país que impide que tal escenario se materialice es Estados Unidos, cuyo deseo de debilitar a Moscú hasta ahora se antepone a la razón. A raciocinio, que por otra parte, la OTAN será imposible que alcance porque ha sido nublada por el odio que excreta por todos los poros hacia Rusia. Y el gran dilema que hay ahora en la OTAN es quién ha contagiado la rusofobia a quién: Estados Unidos a Europa, o las burguesías de Europa a Estados Unidos. Pero ¿qué más da, si tanto monta? A día de hoy, según algunas fuentes, el ejército ucraniano ya ha comenzado su avanzada contraofensiva, pero en un formato limitado. Ahora Kiev y Moscú están observando de cerca qué cambios pueden ocurrir en la línea del frente. Pero paralelamente a estos hechos, Rusia se dirigió a Occidente con una advertencia inusual y cristalina, y la OTAN no puede responder con evasivas. Este desafío viene directamente del Kremlin, y no definirse ante ellas le hará quedar a la OTAN como auténticos parlanchines ante un mundo que ya no está dispuesto a dejarse colonizar nunca más por unas hienas ávidas de riquezas ajenas. Las espadas están en todo lo alto, y me da que, o Rusia consigue lo que comenzó con la operación en Ucrania y la OTAN lo acepta, o las dagas caerán. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.